Cuando nosotros hablamos de la farmacocinética, pues debemos de entender que ese medicamento que se va a administrar en nuestro organismo, pues va a estar expuesto obviamente a ciertas barreras, ¿sí? Desde la boca, recuerden que en la boca teníamos enzimas que degradan ciertos elementos, ciertos compuestos, algunos otros que nos ayudan a defendernos, como la lisozima contra las bacterias, etcétera. Y que en cierta medida pues son barreras que frenan el paso de un medicamento o de cualquier otra sustancia que no sea propia de nuestro organismo. Entonces, hay que considerar esto, porque yo les decía, del 100% que yo me voy a tomar de este medicamento, pues solo cierto porcentaje voy a tener haciendo el efecto terapéutico que yo estoy buscando, ¿ok? Y entonces hay que entender, yo les decía, hay que entender cómo se compone un medicamento precisamente. Nosotros vamos a tener en un medicamento, y como ya lo hicieron ustedes, el ejercicio, tomaron un medicamento de casa, se fijaron en el empaque y vieron que decía algunos términos como este o como este de aquí, ¿sí? Donde generalmente, pues esto puede ser en tabletas, cápsulas, ¿sí? Pero ya decíamos, la forma farmacéutica es variable. Tenemos, bueno, ustedes seguramente tomaron tabletas, pero hay jarabes, hay aerosoles, hay inyectables, hay supositorios, eh, hay emulsiones. Tenemos muchísimos tipos de formas farmacéuticas en la actualidad y eso también es importante. ¿Por qué? Díganme ustedes, en la lógica que ustedes tienen y obviamente en la experiencia que ustedes tienen con los medicamentos, ¿qué les hace efecto más rápido? ¿Una tableta o una inyección? La La inyección. inyección. La inyección, a veces le tenemos miedo a las inyecciones y no, mejor me tomo las capsulitas, ¿verdad? Por ahí había alguien que prefiere las capsulitas. Entonces, eh, eh, pero si lo que necesitamos es tener un alivio más rápido, pues vamos a irnos hacia la inyección. Incluso en el hospital ni te preguntan, va a la inyección y por la vía y te canalizan y demás. Entonces, eso tiene que ver precisamente con la acción terapéutica. ¿En cuánto tiempo lo necesito? Si mi paciente está cayendo en shock, pues no le voy a poner una pomadita, ¿verdad? Para que salga del shock. Le voy a administrar un medicamento inyectable para que rápidamente haga el efecto. Entonces tiene que ver con eso la elección de la forma farmacéutica. Igual ustedes, probablemente en el desarrollo de su carrera, de las terapias, puedan preferir formas farmacéuticas que vayan hacia la vía de administración tópica, pomadas, ungüentos, geles, parches, etcétera. ¿Por qué? Tal vez por comodidad incluso del paciente, de la necesidad que tenga en su terapia y evitarían así el, el, la parte de una, por ejemplo, la formación de una úlcera gástrica, ¿sí? Porque ya no va a pasar por el estómago, se queda en la piel y de ahí se difunde a la sangre y demás, ¿ok? Bien, otra cosa muy importante a considerar es la concentración o la dosis del medicamento. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, cuando algún familiar o alguna persona cercana tiene un episodio de migraña, pues a lo mejor si te tomas un ibuprofeno de 200, pues no te va a hacer ni cosquillas. Pero si te tomas una cafeaspirina, hasta te sientes, una cafeaspirina forte o no sé cuál es, o una bioelectro, hasta te sientes así como que el rey del mundo y ya no me duele nada y andas haciendo todo como si no pasara nada. Tiene que ver con la dosis y tiene que ver con el principio activo. Ibuprofeno es uno solo, cafeaspirina trae tres, ¿sí? Entonces, pues obviamente que también tres principios activos se van a tres sitios distintos y el efecto es más controlado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que también se debe de considerar, el hecho de que ustedes verifiquen cuáles son las dosis que pueden prescribir, que pueden utilizar, perdón, y que no afecten en ese sentido a sus pacientes. Ahora, cuando nosotros hablamos de la farmacocinética, hablamos del momento en el que el fármaco ingresa a mi cuerpo hasta que lo elimina, ¿sí? ¿Y desde cuándo puede comenzar el ingreso del fármaco? Desde que me lo pongo en la boca, en la lengua o abajo de la lengua, porque hay medicamentos sublinguales.
ketorolaco, que seguramente ustedes lo conocerán y lo utilizarán en sus terapias con algunos pacientes. Pues es un analgésico muy potente y se receta habitualmente sublingual. Entonces, desde ese momento empieza el proceso de, y aquí le vamos a agregar una L, estrictamente pues se conoce así como el proceso ADME, pero le vamos a agregar una L porque el proceso viene desde la liberación. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Y me voy a regresar a la diapositiva anterior. Cuando yo me tomo la capsulita, pues ustedes han visto estas cápsulas de gelatina rígida que vienen generalmente de dos colores y que de repente nos cuesta mucho trabajo para deglutir, o sobre todo a los niños les cuesta mucho trabajo porque les da asco, porque es que no me la puedo pasar, porque está muy grande. Por Dios, y a veces nos comemos la carne así, tal vez vamos a la carne asada y nos atascamos así, ni siquiera masticamos y nos tragamos los pedazos completos y no se pueden pasar una pastillita, una tabletita. Ajá. Pero bueno, entonces muchas veces es la consistencia, los aromas también, por eso también son importantes estas cosas, porque a veces el principio activo huele o sabe muy mal. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un adyuvante para que enmascare y ya no sepa tan mal, sepa menos feo. Mucho cuidado también. ¿Han visto las cápsulas con recubrimiento? Perdón, las tabletas o los comprimidos con recubrimiento, que traen como una película roja, azul, y cuando la parten se ve de otro color adentro, blanco, amarillo. ¿No las han visto? Sí, bueno. Si ustedes hacen eso de que, "Ay, es que la pastilla está muy grandota y no sé qué, y mejor pártela a la mitad y tiene recubrimiento", ya no les hizo el mismo efecto, porque el recubrimiento está diseñado para resistir el jugo gástrico y para liberarse hasta el intestino. Entonces, si ustedes la rompen, pues ya rompieron el recubrimiento y ya, van a ver un efecto reducido o no van a ver el efecto. Entonces, bueno, bueno, déjenme abrir mejor un whiteboard. Cuando yo me tomo esa tabletita y vamos a dibujarlo de esta manera, ay, qué feo me salió. Aquí está mi cápsula. Si yo pudiera observar dentro, pues yo lo que podría ver aquí adentro, pues es un polvito de color blanco, verde, amarillo, del color que quieran, pero ahí está, ¿sale? Y entonces, cuando yo me tomo esa cápsula, la cápsula va a llegar a mi estómago. Ujú. Y hay que considerar, ya desde la boca, esto se empieza a hacer como aguadito, ¿sí? Si la dejan mucho tiempo en la boca, se empieza a hacer como aguado y empieza a saber feo. ¿Por qué? Pues generalmente estos principios activos saben feo, por eso vienen así, vienen, digamos, en otro envase para no sentir o no percibir en las papilas gustativas el sabor. Bueno, llega aquí y aquí lo que pasa es que esta película que vemos aquí como plástica se empieza a degradar, se empieza a deshacer. Y resulta de que mi capsulita pues ya se hace como así y se empiezan a hacer orificios. Bueno, cuando se vacía el contenido gástrico hacia el intestino, a nivel intestinal se empieza a liberar esto, el polvito, ¿sí? Y es aquí donde lo necesitamos. Si ustedes lo que hacen es que, ay, mami, es que no me gusta, mejor pónmelo en un juguito. Es que estoy malito, ¿verdad? Pónmelo en un juguito. Ahí va la mamá, bien buena onda, ándale, mijito, pues está chiquito, se le cae la mollera todavía. Pues órale. Bueno, ¿qué va a pasar con ese polvito? Pues ese polvito desde aquí ya sufrió un cambio de pH. Es que en juguito de manzana o de naranja o en coquita o en un tequilita, ya sufrió cambio de pH, ¿sí? Y luego llega acá, pues más cambio de pH. Y cuando llega aquí al intestino, bueno, este es un intestino, ¿verdad? Con mucha imaginación. Cuando llega aquí, ¿qué creen? Que ya no hay efecto, ¿sí? O del 100% que tenía que hacer, tenemos un 5. Ay, esas pastillas son re malas, ni sirven para nada, ese doctor no me sabe recetar, ¿sí? Y es por eso, porque tiene que ver. Estas formas están diseñadas por algo en particular. El nosotros romperlas o cambiarlas de forma o ponerlas en un medio que no esté indicado, implica que el efecto va a ser distinto o que no lo vamos a ver. Entonces,
Lo que ocurre aquí con el proceso ADME es precisamente eso. Primero viene la liberación. ¿Pero por qué no se pone? Porque esto tiene un asterisco aquí, que depende de la vía de administración. Ujú. Díganme ejemplos de vía de administración, chicos, que ustedes conozcan. Oral. Ujú. Vía oral, ¿qué Intravenosa. más? Vía intravenosa, Sublingual. sublingual, ajá. ¿Qué más? Intramuscular. Intramuscular, ajá. ¿Qué más? Un supositorio, por ejemplo, o un óvulo, pues es vía rectal, ajá, o vía vaginal. Ujú. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Son las únicas que existen? Cuando se administra un medicamento, ay, perdón, se me corta mucho a mí, no sé quién esté hablando, ¿no? Hay otra que es subcutánea, ujú, y quizá tengamos más, pero bueno, nos sirven estas como un ejemplo. Ok, díganme ustedes en dónde consideran que podría haber un proceso de liberación, considerando lo que platicábamos ahorita y tomando como ejemplo la tabletita, la capsulita, la grajea, el comprimido, lo que sea. A ver, vamos a ver. En la vía rectal o la vía vaginal, ¿habría liberación? ¿No? ¿Nunca han visto cómo se pone un supositorio o nunca han visto un óvulo? Si lo tenemos entre las manos, generalmente ese tipo de productos son como vaselina, ¿no? Como oleosos, ¿ok? Entonces, cuando lo tenemos en las manos a temperatura corporal, porque así es nuestra mano, ¿qué pasa con ese supositorio, por ejemplo? Se deshace, ¿no? Se deshacen. Ujú. ¿Sí? Incluso vienen las leyendas, no se exponga al calor y en caso de que sí, lo puede poner ciertos minutos en el refrigerador a tal temperatura para recuperar su forma. Bueno, entonces, si se deshace, se libera. Entonces sí, en esta vía sí tenemos liberación. En la vía oral, pues lo acabamos de ver, tabletas, cápsulas, comprimidos, etcétera, sí hay liberación. En la vía intravenosa, ¿se libera o no se libera? ¿Se deshace algo? No, esa va No se directa. deshace. Va directa. Agarramos el frasquito que trae el liofilizado o el polvito, le agregamos el agua inyectable y órale, después viene la inyección. ¿Sí? En este caso, la inyección va directo a vena. Entonces, en este caso no vemos liberación. Sublingual, ¿se deshace? Sí, tal vez es muy rápido y a lo mejor no lo percibimos como tal, pero sí hay una liberación. Intramuscular, ¿se libera? No se libera, igual. ¿Sí? No es lo mismo intramuscular, porque intramuscular quiere decir aquí está la pompa y aquí está la aguja. ¿Sí? No es lo mismo aquí está la pompa y aquí está el parche o la pomadita o lo que sea. ¿Sí? Porque en estos casos va a difundir el medicamento. Aquí lo estamos inyectando en un sitio específico. ¿Sale? Entonces tampoco hay liberación. Subcutánea, tampoco hay liberación porque generalmente la vía subcutánea es una inyección también. ¿Ok? Entonces, eso debemos de considerarlo precisamente porque nosotros lo que vamos a tener en un proceso ADME o un proceso de metabolización de los medicamentos es o no primero la liberación, ¿sí? Siempre hay que recordar que la liberación se da siempre y cuando la vía sea la considerada correcta, ¿ok? Y siempre y cuando la forma farmacéutica lo permita, ¿sí? ¿Ok? ¿Queda clara esa parte? Bien. Después de esto, viene, y ya lo veíamos en uno de los diagramitas que hicimos en clases pasadas, teníamos nuestra tableta, teníamos aquí nuestro monillo, por aquí andaba el estómago,
y por acá andaba el intestino. Y dijimos, primero se va a liberar, o sea, aquí ya se cumplió la L. Después, ¿qué pasa? Llega el proceso de la absorción. La absorción se puede dar a muchos niveles, ¿ok? Generalmente la situamos en el intestino. ¿Por qué? Pues porque si me lo tomé, pues llega al intestino. Pero si es, por ejemplo, por vía sublingual, pues también se va a absorber, se absorbe en la lengua. Por eso, en la parte de abajo, si ustedes han visto bajo la lengua, tenemos una cantidad de vasos capilares muy importante, ¿sí? Y entonces es rápida la absorción. Y por eso el dolor de cabeza con la ketorolaco se me quita rapidísimo si me la pongo sublingual, ¿ok? Obviamente, la forma farmacéutica tiene que estar diseñada para esto. Si se ponen una cápsula sublingual y no es sublingual, pues les vas a ver a rayos y la van a escupir, ¿ok? Entonces, tiene que ser conforme a la forma farmacéutica y al sitio donde vaya a ser aplicado. Pero bueno, poniéndonos en un contexto muy general, tomamos la tableta, se libera y se absorbe a nivel del intestino. Ya lo decíamos en algún momento, nosotros tenemos nuestras células con borde en cepillo, hay cotransportadores como los GLUTs de glucosa, igual va a haber cotransportadores o medios de transporte para llevar desde el lumen intestinal hasta torrente sanguíneo. Y a este paso, desde la luz del intestino hasta el torrente sanguíneo, es a lo que nosotros llamamos absorción del medicamento, ¿ok? Tiene que atravesar una membrana. Al final de cuentas, esto es una membrana. Aquí arriba hay membranas, pues sí, hay mucosa. Si se ponen, por ejemplo, y esa no la mencionamos, me voy a regresar un poco. Ótica, el oído, oftálmica, en los ojos, las gotitas. Ajá. También hay mucosas, también hay membranas, ¿sí? Entonces, dependerá mucho del sitio para que se dé esa absorción de manera correcta. Si yo lo administro de manera intravenosa, pues ya estoy directo en la absorción, porque la absorción se refiere al paso del medicamento del medio externo al torrente sanguíneo. Si yo lo administro con una jeringa, pues la estoy poniendo directo a donde tiene que llegar. Entonces, se absorbe, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? A eso se refiere el proceso de la absorción. Después de la absorción dijimos, de aquí habitualmente lo relacionamos, ¿sí?, a que se va al hígado. Y en el hígado dijimos que pasaba el proceso del metabolismo. Entonces ya llevamos la A y la, perdón, de aquí dijimos que se iba a los órganos. Y esta es la distribución. De los órganos. ¿Y por qué tenemos que verlo de esa manera? Porque cuando es metabolismo, ¿qué dijimos que nos genera el metabolismo? ¿Para qué queremos el metabolismo? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve el metabolismo, chicos? Lo vimos en la clase pasada. Cuando una molécula, cuando un fármaco se metaboliza, se está preparando ¿para qué? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿No se acuerdan de eso? Bueno, para eliminar como lo que ya no necesita. Para eliminarse, así de sencillo, ¿sí? Se está preparando para el proceso de eliminación. Entonces, primero tiene que haber la acción. Primero tengo que ver el efecto terapéutico y luego ya eliminó el medicamento. Entonces, ¿dónde veo el efecto terapéutico? En los órganos. ¿Y cómo llega a los órganos? Bueno, por medio de torrente sanguíneo se distribuye el medicamento, se reparte el medicamento en todo el organismo. Entonces, esa distribución es el segundo paso. Llevamos uno. A este pónganle un asterisco porque a veces pasa y a veces no. Llevamos uno, este es el 2, y luego viene el metabolismo. Y aquí van a pasar ciertas reacciones que ahorita vamos a ver, y posteriormente viene la eliminación. Díganme ustedes cuáles son los medios por los que podemos eliminar una sustancia. Orina. Orina, ¿qué más? También se puede por la Sudor. Sudor, muy bien, ¿qué más? por gases, profe. ¿Por qué, perdón? Gases, Por gases también. por el ¿Qué más? las heces.
por las heces, ¿sí? Por las lágrimas, y entonces, incluso por el cabello, pero en el cabello tardan muchísimo tiempo en eliminarse, ¿sí? Entonces, esa parte es importante conocerla bien, porque al final de cuentas, si nosotros hablamos, por ejemplo, de que vamos a eliminar por sudor, bueno, tendremos que hacer una relación fisiológica hacia las glándulas sudoríparas. Si lo decimos que es en orina, pues hay que ver la función renal, ¿sí? Si hablamos de heces, pues hay que ver la función intestinal. Y entonces empezamos a hacer un conjunto integrador de los aparatos y sistemas que nosotros tenemos, su fisiología normal y su participación en este proceso de la farmacoterapia, ¿sale? Entonces, a grosso modo, son estos 4 pasos que están ocurriendo: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Sin olvidar que podemos tener la liberación previamente, ¿ok? Entonces, cuando hablemos del proceso ADME, nos referimos a esto. Y precisamente es lo que vemos aquí, nuestra parte de la administración, la absorción que se da, y luego viene la distribución, el metabolismo y la eliminación. La distribución tiene que ver y está relacionada totalmente con el sitio de acción, pero también con esto que tenemos acá, la toxicidad, o lo que conocemos como los efectos adversos, ¿sí? Si me da mucha sed, o si tengo visión borrosa, o si me da urticaria, esos son efectos adversos que se pueden asociar en algún momento a algún medicamento, ¿sí? Entonces hay que evaluar que el medicamento sea seguro respecto a la eficacia que estamos buscando, ¿ok? Lo que decíamos ahorita, tal vez valdrá más la pena tomarme una cafeaspirina forte que tomarme un ibuprofeno de 200, porque la eficacia es mayor, es relativamente seguro, pero tal vez tenga un índice de toxicidad ligeramente más alto. ¿Por qué? Sencillamente porque son 3 sustancias en lugar de una, ¿ok? Bien. Y, pues bueno, recordemos que en todas las células tenemos nuestra membrana celular. Esto lo vieron hace tiempo en biología molecular. Y ¿vimos biología molecular nosotros? Yo les di biología molecular, ¿sí, verdad? Ya ni me acuerdo. Bueno, entonces si lo vimos, es bien sencillo de entender, porque por ahí deben de tener sus apuntes y todos ya la pasaron, así que facilísimo. Transporte activo y transporte pasivo. ¿Cuál es la diferencia de un transporte activo y uno pasivo? A ver, vamos a ver quién anda. A ver, Michelle. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? No Si me no, acuerdo. ¿cómo que no se acuerdan? Hasta la palabra lo dice. Voy a regresar a biología molecular. Voy a preguntar cosas de biología molecular en este examen. Gastaba moléculas, pero no me acuerdo cuáles. Algo tiene que ver por ahí con unas moléculas. ¿Qué más? A ver, a quien casi no veo, Naomi. No, pero no sé. No, ¿qué pasa? No me digan que no saben, ¿no? Porque Muy bien. los voy a poner a ver las de Aprende en Casa volumen 3, o no sé en qué volumen van. Ay, no. El Ya lo activo vi. no era el que pasaba así solo, o sea, por sí solo, o sea, a través de la membrana, o era el pasivo. No. O sea, es que yo tampoco me acuerdo, pero uno de esos necesitaba como. En los dos pasan las moléculas a través de la membrana. De A uno ver, necesita. Jimena. A ver, Jimena. No estoy segura, pero uno era el que necesitaba, uno era el que tenía como su propia energía y el otro era como el que necesitaba más energía, o sea, como un extra. Al final de cuentas, en los dos se necesita energía. Ajá, sí, los dos, pero me refiero a que uno ya, o sea, uno tiene como su energía y su reserva y el otro como que necesita más energía, algo así. También No. necesitaba unos conductores, ¿no? ¿Necesitaba qué? Como Con- algo, como los conductores. Pues podríamos decir que es similar. Pero no es posible, chicos. Fosfato, profe. ¿Cómo? ¿No era fosfato la molécula? Algo tiene que ver con el fosfato. No es el fosfato, pero algo tiene que ver. Algo tiene que ver con lo que dijo Jimena, más o menos, porque Jimena anda también como que media perdida.
No, nadie, chicos. Profe, por ejemplo, en el transporte pasivo era cuando entraban así, moléculas liposolubles hacia adentro de la célula, y el Ujú. transporte activo era el que entraba, pero veía si era y lo dejaba pasar. Pero en este, el transporte activo necesitaba una molécula de energía. Más o menos. Traen ahí como que los conceptos bien. Es bien sencillo, chicos. Transporte activo, gasto de energía. Transporte pasivo, no se gasta energía. Y ya, eso es todo. ¿De dónde a dónde se van a mover las moléculas? No importa. Ya Si es de ves, si adentro. era algo así. Sí, pero tú me decías que este sí tenía poquita energía. Y no, aquí no hay gasto de energía. En este caso sí. ¿Cuánto? Pues puede ser uno, o pueden ser 100 millones, o las que sean, pero se gasta, ¿ok? Y la molécula es el ATP, el adenosín trifosfato, ¿sale? Por ahí el concepto que traía Tania de respecto a esto. Entonces, no importa, pueden ir hacia adentro de la célula o pueden ir hacia afuera, perdón. No hay diferencia significativa. ¿Y qué utilizamos? Estos como conductores que nos decía Xochitl, son transportadores, ¿sí? Y esos transportadores son proteínas, ¿ok? Y entonces, denle un repaso, a eso de las biomoléculas y toda esa parte de biología molecular, porque créanme que lo vamos a utilizar mucho cuando veamos nosotros ese tipo de transporte, porque cuando hablamos de un mecanismo de acción, hablamos básicamente de biología molecular aplicada con una molécula externa. Entonces, a mí por ahí dijo Andrés, creo, algo de la liposolubilidad, y eso es muy importante porque una molécula altamente liposoluble difunde fácilmente, entonces no necesita energía. Entonces, una sustancia tóxica puede ser una sustancia liposoluble, porque rápidamente atraviesa membranas y se concentra dentro de la célula. Y el daño ocurre adentro de la célula, que es lo que nos importa, porque ahí es donde vamos a empezar a ver mal funcionamiento de la célula y por lo tanto vamos a empezar a ver daño a nivel tejido o a nivel órgano, ¿sale? Entonces, de verdad, chequen esos apuntes que tengan por ahí, porque los vamos a utilizar y son la base. Y si eso no está claro, si no está bien definido, van a batallar mucho en comprender los mecanismos de acción, ¿vale? Entonces, chequen eso para que lo tengan ahí como una tarea adicional para ustedes. Aquí está lo que mencionábamos, el transporte pasivo, el transporte activo, aquí está el transporte entre células, esta es una célula, esta es otra, y las moléculas pasan entre ellas dos. La difusión simple, que es a través de la membrana, y la difusión facilitada, que es utilizando transportadores, pero sin gastar energía. Esto se da por voltajes o se da por caracteres de liposolubilidad, ese tipo de situaciones. En el transporte activo, vamos siempre vamos a utilizar energía, ¿sí? Y entonces vamos a necesitar de las moléculas de ATP. Entonces, eso es muy importante, porque como vamos a ver más adelante, en las cascadas fisiopatológicas y en las cascadas farmacológicas, siempre mencionamos cuando hablamos de un transporte activo, la generación del ATP, que a veces viene dada por el AMPC, ¿sí? El adenosín monofosfato. Y acuérdense que del adenosín monofosfato pasa al ADP, es decir, adenosín difosfato. ¿Okay? Entonces tiene que ver con todo ese aspecto, por eso no hay que soltar en este sentido lo que vieron en biología molecular, lo que vieron en bioquímica, porque aquí estamos aplicando los conceptos que entendimos ahí. ¿Vale? Bien, ahora, ¿en qué participa la membrana plasmática? Pues bueno, ya lo decíamos. Desde el momento en que se da la absorción, ya estamos viendo participación de la membrana. Desde el momento en el que el fármaco cambia de forma, porque viene un cambio, y lo mencionábamos, de ser una tableta de este tipo, se transforma por ciertas cuestiones, reacciones y cuestiones fisiológicas, a ser una molécula con determinada concentración de tal o cual reactivo. ¿Sabes? Entonces, en ese aspecto tiene que ver precisamente el cómo participan. Cuando nosotros hablamos de esto, del compartimento central, hablamos del torrente sanguíneo. Si en algún momento llego a mencionar esta palabra, compartimento central, estamos hablando del torrente sanguíneo. Es el compartimento central, ¿por qué?
porque es el centro donde vamos a ver la mayoría de la distribución y la mayoría de los efectos terapéuticos. Y es donde nosotros, como parte de las funciones de un farmacéutico hospitalario, podemos cuantificar el medicamento y determinar si está bien la dosis, si hay una intoxicación, si hay ese tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa debemos de considerar? Bueno, que hay reservorios, ¿sí? O sea, lugares de resguardo a nivel de los tejidos. Cuando ustedes se toman un medicamento, por ejemplo un antibiótico, y se lo toman tal cual lo marca el médico, los 7 o los 15 días o los días que les haya dejado, normalmente en los tejidos se queda una parte y terminamos de eliminarlo 3, 4, 7 días después. No es una eliminación inmediata totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque siempre queda una fracción. Después de que ya terminé de tomarme el medicamento, siempre hay una fracción todavía en mi cuerpo, ¿ok? ¿Qué otra cosa vamos a ver? Bueno, cuestiones importantes como lo que buscamos, ¿sí? La acción terapéutica de este medicamento. Lo quiero porque hay una, no sé, deficiencia hormonal y voy a administrar una hormona exógena, una hormona diseñada en un laboratorio, ¿ok? Pero también debo de entender que esa hormona que yo voy a administrar, pues a lo mejor va a generar un efecto no deseado. Uh-huh. Han escuchado hablar de, o bueno, incluso con los anticonceptivos, ¿sí? Si conocen, si se han metido a ver los anticonceptivos vía oral, pues en ocasiones, o de las inyecciones, por ejemplo, o del parche, hay efectos secundarios muy importantes. Por ejemplo, aumento de peso, cambios de estado de ánimo, y por eso, y con toda y justa razón, urge que salga la inyección anticonceptiva para hombres, para que también pues haya como un equilibrio en ese sentido, psicosocial sobre todo, ¿sale? Ya cuestiones más adelante no las mencionaré, pero también va a pasar, ¿sí? En la cuestión de si se pone a la venta, creo que ya por ahí andaba una inyección de este tipo del otro lado del charco, que precisamente ya se está comercializando, se están haciendo los primeros estudios y todo este rollo. Y claro que una de las cuestiones que se ve más evidente es esto, los cambios de humor, los cambios de estado de ánimo, porque estamos hablando de cuestiones netamente hormonales. O produces más, o produces menos, o dejas de producir incluso. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y sobre todo lo remarco porque son situaciones que pueden llegar a pasarles a ustedes o a sus parejas, que si toman, por ejemplo, anticonceptivos por mucho tiempo, pueden generar amenorrea. O por ejemplo con la inyección, si se la administran mucho tiempo, pueden generar amenorrea. Entonces, dejan de menstruar por cierto tiempo o el ciclo se vuelve muy irregular. Cuando regresa, se vuelve totalmente irregular. Y obviamente, pues esto es algo muy incómodo en este caso para los pacientes. Y esto también hay que evaluarlo, por cuánto tiempo se va a administrar el medicamento y qué tan conveniente es, o buscar alternativas, ¿sale? Entonces, esos son efectos no deseados, porque llegan a un sitio de acción, ¿sí? Y generan un efecto, pero es un efecto que no buscábamos, ¿ok? Entonces, eso también debemos de considerarlo. ¿Por qué mencionan aquí en ambos casos, tanto en la acción terapéutica como en el efecto, en el sitio no deseado, en la acción no deseada, perdón, esto, receptores unidos y receptores libres, unidos al fármaco libre? El que nos hace el efecto es el fármaco libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener fracción unida a proteína, como, y en este caso es muy importante que recuerden que la albúmina es una de las proteínas de transporte más importantes. Porque si mi fármaco está unido a la proteína, vamos a hacer el dibujillo, esta es la proteína, esta es la albúmina, y este es, y este es mi fármaco. Si el fármaco está aquí, y si yo pudiera hacer un acercamiento a esto, aquí, en ese pequeño puntito amarillo que estamos viendo, ahí sería mi sitio de acción. Ese puntito es el que se debe de unir al receptor para ver el efecto terapéutico, pero no se puede unir porque está en la proteína. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar
es que el fármaco esté libre. Y una vez que esté libre, entonces sí, se va a poder unir a los receptores de la acción terapéutica, pero también se va a poder unir a los receptores de los efectos secundarios, por eso es que los vemos, ¿ok? Entonces debemos de considerar en ese sentido esta cuestión. Ahora, los metabolitos, ya lo platicábamos, metabolitos activos, metabolitos no activos. Cuando los metabolitos son activos, generalmente están en el compartimento central, por eso vemos efectos. Si se dan cuenta, lo que está en el compartimento central, que es el fármaco libre, y los metabolitos son los que están haciendo el efecto terapéutico, ¿ok? Y aquí vienen procesos de biotransformación, es decir, de metabolismo. ¿Sí? Vamos a transformar esta molécula que es redonda, bueno, pues la vamos a pasar por ciertas reacciones y ahora la vamos a hacer cuadrada. Y cuadrada ya no tiene acción terapéutica, ni tiene efectos, o puede o no tener efectos no deseados. Y de aquí se va la eliminación, por eso viene esta flechita de aquí para acá. ¿Sí? Se va la eliminación. El aclaramiento es la tasa de eliminación, qué tan rápido elimino el fármaco de mi organismo. Pero eso lo cuantificamos nosotros en un laboratorio. ¿Okay? Más o menos, ¿queda clara toda esta parte? Y aquí lo que estamos viendo es este intercambio entre que si el fármaco está unido a la proteína, entre que si es un metabolito, en que si está en un receptor o no. Todo eso tiene que ver con la membrana plasmática. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros dibujábamos nuestra membrana plasmática, decíamos, tenemos proteínas que son multipaso, tenemos proteínas que son unipaso, tenemos proteínas que solo están en la periferia, ¿sí? Y esos son los receptores. Entonces, tiene que ver con la unión precisamente del medicamento en uno de estos tantos receptores que pueda llegar a tener. Y de aquí se desprenden reacciones químicas que van a generar el efecto terapéutico. ¿Ok? Bien. Bueno, ya decíamos esta parte de la liberación, que es la separación del principio activo del resto de los componentes. Y ya veíamos cuáles son los componentes del medicamento. Que si el vehículo, que si el coadyuvante, que si los excipientes, etc. Entonces es cuando el principio activo o el fármaco, porque recuerden que esto es un sinónimo, y lo que a mí me importa es el fármaco, porque es el que va a hacer el efecto. ¿Ok? Va a depender de la vía de entrada, ya lo veíamos, ya lo explicamos, y no siempre es posible observarlo. ¿Por qué no siempre es posible? Pues porque depende de la vía. ¿Sí? Intravenoso nunca lo vamos a observar, vía oral siempre lo vamos a observar. ¿Ok? Relativamente rápido, puede tardar, no sé, 6 horas, 7 horas, eso dependerá del vaciamiento gástrico también, pero a veces ya desde el estómago empezamos a ver absorción, incluso desde la boca ya empezamos a ver absorción, en mínima proporción, pero ya empezamos a ver. ¿Ok? Bien. La absorción, lo decíamos, es el paso de la molécula desde el sitio de administración hasta el torrente sanguíneo. ¿Ok? Si es tópico, bueno, pues desde la piel, desde la parte externa de la piel hasta la sangre. ¿Ok? Y en este caso, el principio activo atraviesa membranas plasmáticas, ¿sí? Y llega hasta la circulación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si estoy hablando de piel, pues debo de considerar que a todo sitio donde yo tengo piel, hay irrigación sanguínea. Tal vez es el vaso sanguíneo más pequeñito que puedo tener, pero es un tubo. Al final de cuentas, es un tubo que va a llegar aquí, ¿sí? Al torrente sanguíneo, o es parte del torrente sanguíneo. Entonces, no importa. Está condicionada a partir de la vía de administración, porque tiene que ver también con ese aspecto de que si lo administramos directo o no, o que tiene que ser intramuscular. Si es intravenoso, pues ya está, digamos, en el sitio donde tiene que estar. Y la absorción del fármaco nunca va a ser completa. Siempre vamos a tener eliminación antes de, por ejemplo, si me tomo una cápsula con este polvito que decíamos, de ese gramo se va a perder un 10%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese polvo se adhirió a la materia fecal que ya se está formando en el intestino y ya nunca se va a absorber. Entonces, es muy difícil. Sí hay medicamentos que tienen índices de absorción
del 99%, pero nunca encontraremos uno que tenga un índice de absorción del 100%. Para evitar esto, precisamente se pueden utilizar otras vías de administración. Lo ideal, si queremos ver una acción terapéutica con el 100%, pues es directamente intravenoso. ¿Vale? ¿Ya lo puedo cambiar? ¿Sí? Ok. ¿Qué factores influyen precisamente en esto? Bueno, tiene que ver la molécula. ¿Y por qué? Porque decíamos, moléculas que sean hidrosolubles se van a absorber más lento, porque las membranas celulares no van a permitir que se absorban tan rápido. Tienen que pasar y pagar una cuota por una proteína canal o por un transportador, etcétera. ¿Sí? Pero si son liposolubles, pues rapidísimo, es más, ni les preguntas si la puerta está abierta y atraviesan membranas y listo. La vía de administración, ya lo vimos, tiene que ver, tal vez es más rápida, bueno, no tal vez, es más rápida la administración sublingual que la administración vía oral. ¿Por qué? Pues en la sublingual, desde el momento en el que colocas la tableta, se empieza a absorber, se empieza a deshacer y se empieza a absorber. En la vía oral, pues hasta que no llega al estómago y luego se va hacia el estómago y luego el intestino, entonces tarda un poco más. Profe, en las pastillas o sea, que masticas, o sea, que tienes que masticar y te tragas, también, o sea, ¿es igual que el sublingual o cambia? Es similar, porque aquí la absorción se da a nivel de membranas, tanto debajo de la lengua, en las mejillas y en la garganta. Entonces este tracto del tubo esofágico se está absorbiendo, porque al final de cuentas hay membranas, ¿sí? La fracción que llega al estómago se absorbe ahí, la que llega al intestino se absorbe ahí. Entonces sí, también es una vía de administración. Y relativamente, pues es una buena vía de administración, pero hay pocos medicamentos que pueden diseñarse de esta manera, porque pues se pierde mucho porcentaje precisamente de este fármaco. Si lo distribuyes en tantas partes, se puede perder también una buena cantidad. La forma farmacéutica también tiene que ver. En algún momento, no estoy muy seguro, pero creo que en algún momento platicamos de los medicamentos genéricos y los de patente. Corríjanme si me equivoco. Pero que decíamos que el medicamento de patente me hace el efecto en 10 minutos y el genérico en media hora. Pero al final de cuentas, los dos me hicieron el mismo efecto. Bueno, entre otras cosas, tiene que ver con esto que está aquí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el medicamento de patente tiene una capa, un recubrimiento entérico, es decir, esta capita que les decía que parece como si fuera pintura y rompen la pastilla y adentro se ve de otro color, digo la tableta y se ve de otro color y bueno. Y ese recubrimiento protege, favorece la absorción o que llegue al sitio donde se tenga que absorber. Y cuando voy a la farmacia, a las similares, por ejemplo, pues me venden una tableta, pero pues es una tableta blanca con una muesca en medio y ya queda, ¿vale? Y cuando nosotros en la parte de laboratorio y de todas estas farmacéuticas que ahorita están como muy en boga, Pfizer, AstraZeneca y todas las otras, Roche, Bayer, y viene cantidad de farmacéuticas que existen en el mundo, cuando estamos en el área de producción, viene un proceso previamente para las tabletas o para los comprimidos, precisamente, de compresión. Déjenme ver, por aquí debo tener un video relacionado a esto, pero ¿a qué voy con ello? Que a veces, aunque sea la misma forma farmacéutica, es decir, en los dos casos tengo una tableta o un comprimido, bueno, pero el de patente sigue haciéndome más efecto, aunque sean la misma forma farmacéutica, me sigue haciendo más efecto que el otro. ¿Por qué pasa esto? Tiene que ver con los procesos de fabricación. Con los procesos de fabricación, y eso tiene que ver con qué tan fuerte, digamos, o con qué tanta fuerza se comprime el medicamento. Si tú comprimes un newton más, porque son en unidades de fuerza,
Si comprimes 1 newton más la tableta, ya se tardó más en disolverse porque está más dura. Entonces, tienes que esperar más tiempo para que se disuelva. Y déjenme, aquí está un video, por ejemplo. Vean. Aquí, por ejemplo, vemos 2 tipos de cápsulas. Las cápsulas de gelatina rígida, que son estas, y las de gelatina blanda, que son las transparentes, como el Actron. Y vean ahí esto cómo está el polvito. Este es un medio similar al del estómago. Vean cómo esta es una deliberación prolongada. Ajá. Y a veces puede ser el mismo fármaco, pero en diferente presentación. Esta también es de liberación prolongada, es una perla. ¿Sí? Y así, poco a poco se va disolviendo. Vean cómo esta se disuelve más rápido y está el almidón parece, y adentro está, no lo podemos ver porque es una molécula, pero ahí está el principio activo. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como se van disolviendo. Aquí están los comprimidos. Déjenme ver si pasen este video. Pero ahí están los comprimidos. Nosotros generalmente le dimos pastilla a todo. Pastillas son las Halls. Lo demás es una tableta porque viene de una tabla y se rompe en pedacitos. O es un comprimido como estos que vemos ahí. Déjenme, por acá lo debo de poner el otro. Pues es en esa misma presentación. Cápsulas, ¿dónde están lo de las cápsulas? Las suspensiones también, que por ejemplo aquí, ¿alguno de ustedes se llegó a tomar la emulsión de Scott? La de hígado de bacalao, que sabía bien delicioso, ¿verdad? Bueno, pues las emulsiones son estas, y por eso hay que agitarlas. O las niñas, por ejemplo, utilizan el agua micelar para desmaquillarse. Pues es esto, al final de cuentas es una emulsión, es agua con aceite, de alguna característica en particular, pero es agua y aceite. Y hay que mezclarlas porque lo que queremos es que la fase dispersante entre, digamos, y se combinen para generar el efecto, ¿vale? Déjenme, ya me fui muy allá. Bueno, así se hacen los supositorios, por ejemplo. Vean, esto es ahí en la facultad, en Ciencias Químicas ahí los tenemos, y así se hacen, y diseñamos y todo. No los probamos, pero sí los diseñamos, ¿vale? Déjenme regreso por acá. Deben de estar por aquí al principio. Comprimidos. Bueno, vean, por ejemplo, aquí, y esto también es bien importante, los comprimidos tienen una ventaja, y las cápsulas también, que se les puede imprimir algo, ¿sí? A veces un número, un nombre, o se les pueden dar diferentes formas. Entonces, si el grado de compresión aumenta, no creo que no tengo video, pero cuando baja el pistón, ¿han visto? Bueno, ¿ubican lo que son los pistones? En el motor de su coche siempre hay algo que sube y baja y es lo que está generando como el movimiento, digamos, ¿sí? Entonces, en estos casos, lo que nosotros tenemos es que con la fuerza que baja el pistón, es con la fuerza con la que va a comprimir. Déjenme ver si encuentro uno rápido. Entonces, entre más fuerte, creo que aquí está, sí, miren, aquí hay un video. Mande. Pero, o sea, bueno, es que dicen que cuando te tomas la inyección, o sea, la que trae las inyecciones, es más efectiva que cuando te la inyectas. ¿Eso sí es cierto? Cuando te la tomas, que cuando te la inyectas. Ajá, o sea, No, claro que no. No. En ese caso, para los inyectables, el líquido que traen es necesario para poder diluir el medicamento. Hay medicamentos, si no mal recuerdo, la ceftriaxona, que es como oleosa, como aceite. Si tú te pones eso, para empezar se puede tapar la aguja. En segundo te va a doler, de por sí con el diluyente duele. Pues ahora sin diluyente te va a doler, pero como 3 semanas. Entonces, no es, o sea, lo correcto es que si viene con un diluyente, diluyas. No es correcto que te tomes eso, porque incluso puede ser un efecto no deseado. No sé si a eso va la pregunta. Creo que ya habían terminado. Es que quiero que vean. A ver, creo que aquí está. Vean, aquí ya salieron. Y a cada cierto número se les hacen pruebas de compresión. ¿Qué tan fácil se rompen? ¿Sí? Por lote se tienen que analizar.
En la normativa mexicana tenemos eso en particular. Aquí están las pruebas, miren. Vean, ahí tienen el recubrimiento entérico. Eran blancas y ahora son rojas. Ahí están haciendo los análisis de disolución para ver precisamente en cuánto tiempo se van a disolver en el organismo. Son mezclas que ya están aprobadas, digamos, para simular lo que pasa en el estómago, en el intestino y demás. Déjenme ver si por ahí sale la de compresión, que es la que quiero que vean. Igual les comparto el video completo ahí en la plataforma para que lo tengan. Vean, ahí están los envases o los blisters para colocarlas. No, ya no les hicieron las pruebas. Se me hace que por tiempo o por... Vean, ahí está el recubrimiento, enmascara sabores y demás. Bueno, les busco uno, igual se los comparto y les comparto este de aquí. Pero a eso se refiere, ¿sí? A que la parte de generar un comprimido tiene que ver, si está muy duro, pues se va a tardar mucho más en disolver y por lo tanto más en absorber y por lo tanto el efecto se retrasa y todo se ve retrasado, ¿sale? Bien, entonces, vamos a quitar esta. Características físico-químicas. Terminamos esta diapo y descansamos un ratito, ¿sale? Porque ya los veo medio cansadores. Perdón, el grado de ionización tiene que ver con esta parte del pH del medicamento, no del sujeto, porque pues si una persona que tiene, no sé, gastritis, pues puede tener una acidez más alta. Entonces, el pH es del medicamento. Características físico-químicas tiene que ver precisamente con la naturaleza de la molécula, el grado de compresión, el grado de disolución y esto que platicábamos ahorita. La liposolubilidad, que era lo que mencionaba hace rato Andrés, que si es más liposoluble, pues se absorbe más rápido. Si es menos liposoluble, tarda más en absorberse. La manufactura, que es esta parte que decíamos ahorita, de cómo se hace, cómo se fabrica, por qué ponerle o no un recubrimiento, por qué elegir o no una tableta, una cápsula, etcétera. Dependerá también mucho de la patología que tenga mi paciente. Si es un paciente que ya le cortaron 3 metros de intestino, pues obviamente la absorción se ve afectada. Y obviamente de la propia fisiología, no es lo mismo una actividad de un fármaco en un niño, en un infante, que en un adulto, incluso que en un adulto mayor o en un anciano. Y la superficie de contacto, que va de la mano con esta parte que les platicaba, que entre menos intestino tenga una persona, pues más le va a costar trabajo absorber, porque hay menos superficie de contacto. Si recuerdan, cuando vimos bioquímica, mencionábamos que el intestino, pues si lo extendiéramos, pues tendría la capacidad de al menos un campo de fútbol americano. Entonces, pues es una gran superficie de contacto para la absorción. ¿Sale? Bien, ¿vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Bueno, nada más déjenme. Bueno, haciendo hincapié precisamente un poquito en esta parte de estos factores que influyen directamente en la absorción, pues los podemos clasificar de diferente manera. Podemos estar viendo la parte físico-química con el tipo de molécula, cómo se formuló el medicamento, cómo está diseñado precisamente, si es un compuesto liposoluble, hidrosoluble, si tiene muchos coadyuvantes, si es necesario. Digo, a veces la única manera de estabilizar un medicamento es haciendo esto, ¿sí? Poniéndole coadyuvantes, poniéndole vehículos, poniéndole excipientes, y a veces pareciera mucho, pero a veces es lo mínimo necesario para poder diseñar y administrar un medicamento. Y en este sentido estricto, precisamente, debemos de tener también cuidado, porque a veces ocurre que el paciente es alérgico a alguno de los componentes, por ejemplo, la caseína. Hay pacientes que son alérgicos a la proteína de la leche y el coadyuvante o el excipiente, pues es caseína. Entonces, si yo se lo doy a mi paciente, pues puedo tener una reacción no deseada, una reacción alérgica, una reacción adversa a este medicamento. Debemos de considerar también el tamaño de la partícula. Cuando se disgrega, lo que veíamos ahí con la cápsula de gelatina rígida, cuando se disgrega y sale el fármaco, pues son pequeñas partes tan mínimas que no podemos incluso a veces percibirlas a simple vista, pero el tamaño
de esa partícula va a definir mucho si se puede absorber, si no se puede absorber, si solo una fracción se va a absorber. Si dos se quedan pegadas, pues a lo mejor ya no se absorbe, etcétera. Entonces hay varias cuestiones al respecto. En la cuestión fisiológica, pues tiene que ver la microbiota, y lo mencionamos en algún momento. Todos tenemos bacterias, ¿sí? En prácticamente todo nuestro organismo. Y entonces, en este sentido estricto, en el intestino, pues hay un grado de absorción, ¿sí? Pero también las bacterias van a aprovechar el medicamento, los coadyuvantes y demás. Entonces, eso también le resta a que se absorbe el 100%. Por eso es que decimos que prácticamente ningún medicamento que se administre por estas vías que no sean la intravenosa, difícilmente van a alcanzar el 100% de la absorción. Enzimas, ¿se acuerdan de algún nombre de alguna enzima de las de bioquímica? ¿O ninguna? Otra vez. Exoquinasa. La exoquinasa, Montserrat salvando el grupo, ¿eh? A ver los demás. La amilasa. Amilasa, por ejemplo, ¿sí? La exoquinasa está ya en la parte del hígado, entonces por eso es un poquito más complicado hablar de ella en la absorción, porque pues ahí ya estamos hablando del metabolismo. En este caso, la amilasa, salival, lingual, la lipasa, están todavía en ese tracto digestivo donde se absorbe el medicamento. Entonces, las enzimas también juegan un papel muy crítico y muy particular. ¿Por qué? Pues igual, y volvemos a lo mismo, si mi medicamento está a base de, no sé, sacarosa, por ejemplo, porque así pasa, desde ahí empiezan a actuar las enzimas. Y entonces, si las enzimas le ganan a la degradación y no a la absorción, pues entonces llega menos medicamento al sitio. La velocidad del vaciamiento gástrico, ya lo platicamos hace algunos días, que tiene que ver con esto que decimos, es que te va a dar reacción si comes carne de cerdo o no con el medicamento, o si comes alimentos grasos. Bueno, en realidad no es tanto el alimento, sí puede llegar a pasar una interacción medicamento-alimento, pero más allá de esto está relacionado con los procesos de absorción y los procesos de distribución en el organismo. El tiempo de tránsito intestinal, personas que sufren de intestino perezoso, como se les suele llamar a la patología, pues obviamente que van a tener un tiempo disminuido de absorción. Entonces el medicamento va a tardar más en absorberse, va a tardar más en hacer el efecto, ¿sale? Tiene que ver también con el flujo sanguíneo, si hay un paciente que tiene una trombosis o un paciente que tiene incluso varices, pues es más difícil que llegue el medicamento a este sitio, porque hay un taponamiento parcial, total, en este sitio, o una inflamación de estos vasos, y por lo tanto puede ser mayor absorción o menor absorción, ¿sale? El flujo hepático, qué tan rápido va a llegar la sangre al hígado, y la cuestión de la predisposición genética. Es poco empleado el término, pero actualmente es una de las áreas de mayor investigación, la farmacogenética, donde se estudia a las poblaciones. Por ejemplo, en México somos acetiladores rápidos. ¿Qué quiere decir esto? Que le agregamos un grupo acetil a ciertos grupos de medicamentos y metabolizamos más rápido. Entonces, ¿qué tienen que hacer los fabricantes y por qué se hacen las investigaciones? Porque si tú le das exactamente la misma formulación al mexicano y al francés, por ejemplo, pues el francés tarda más respecto al mexicano, o el mexicano tarda menos respecto al francés, como lo quieran ver. Y entonces, eso da la pauta a que haga el efecto más rápido o menos rápido, y la idea es que lo haga en el mismo tiempo en ambos pacientes, en ambas poblaciones. Entonces, esa parte también es importante considerarla. ¿Alguna enfermedad concomitante? Por ejemplo, si tengo un paciente con gastritis, ya lo decíamos, con reflujo, con úlceras gastroesofágicas, todo eso hay que considerarlo para los procesos de absorción. ¿Qué más? La polifarmacia, y lo decíamos, hay pacientes que tienen de 3 medicamentos hacia arriba, ya es polifarmacia, ¿sí? Y que se tienen que tomar 5, 6, 7, 8 tabletas al día, y que a veces se les olvida, y que bueno, vienen ciertas cuestiones en cuanto a los hábitos. Lo de los alimentos, que ya lo mencionábamos,
Y lo de los hábitos como tomar un medicamento con Coca-Cola, con leche, con jugo, con algo que sea diferente a agua, ¿sale? Eso también influye en los procesos de absorción. Y aquí está lo que les mencionaba hace un momento. Tenemos la tableta, se va a empezar a disgregar, en este caso en pequeños gránulos, y después en partículas más pequeñas. Y vean cómo la fase pasa de una desintegración del medicamento a una fase de disolución. El medicamento se disuelve, ¿sí?, en un medio líquido. En este caso, en el medio líquido, hablamos del jugo gástrico y los jugos pancreáticos que están relacionados a esta parte del vaciamiento hacia el intestino. De aquí viene el proceso de absorción. Entonces, vean, por ejemplo, la cantidad de centímetros que abarca precisamente las microvellosidades en total, o sea, de todo el intestino de una persona adulta, sana, sin ningún padecimiento de tipo intestinal, pues vamos a tener alrededor de 2 millones de centímetros, ¿sí?, de centímetros cuadrados en una estructura de 280 centímetros, de 2 metros y casi 3 metros, ¿sale? Entonces, pues es casi el doble, porque tenemos entre 6 y 7 metros de intestino. Entonces, pues eso también es importante, porque nos habla de la capacidad que tengo yo como paciente, como persona que se está medicando, de absorber precisamente el medicamento a este nivel, y gracias a las microvellosidades, ¿sale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda con la parte de la absorción? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, bueno, provechito ahí a los que están cenando. GPI. Bueno, entonces tenemos ahora el metabolismo. Ya platicamos un poco de esto de los metabolismos, el metabolito de primer paso, y lo decíamos. Cuando el fármaco llega al hígado y se transforma, y esto es una cuestión inmediata. Los pasos del ADME habitualmente ocurren así: administración, distribución, metabolismo y excreción sería lo ideal. Pero cuando nosotros estamos en un sentido estricto y netamente fisiológico, pues una parte se va a metabolizar directamente y otra parte se va a distribuir directamente. Y ya lo decíamos, hay medicamentos que necesitan forzosamente el metabolismo de primer paso para poderse activar, para poder actuar y generar este efecto terapéutico. Entonces, el hígado es el que va a participar en estos procesos de metabolismo de primer paso, se transforma, y entonces aquí, vean lo que dice, la cantidad del fármaco que llega sin alteraciones al torrente sanguíneo es mínima. ¿Por qué? Porque prácticamente si aquí llegó no sé, si del medicamento que nos tomamos era el 100% y se absorbió un 80%, pues a lo mejor aquí al hígado llegaron, no sé, 75%, por ponerle un número. El otro 25% se distribuyó, pero no puede o no generar el efecto. Eso dependerá si es un metabolito activo o no. Entonces, la cantidad que llega al torrente sanguíneo es mínima. Mínima, pues estamos hablando de este 25%. Si tomamos en cuenta que ya perdimos aquí, que ya tenemos acá, pues obviamente que la cantidad puede ser mínima. Si este 75 se metaboliza y se elimina, quedó el 25% haciendo el efecto. Y hay que considerar que esto se distribuyó en varios órganos o en varias células. Entonces, a donde yo quería que llegara, me llegó el 1%. Entonces, eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Hay profármacos que se tienen que metabolizar, ¿sí? Hay medicamentos que forzosamente primero tienen que llegar al hígado, transformarse y luego sí, llegar a su punto de acción o a su sitio de acción, ¿sale? Bien. Después viene el proceso de la distribución. Pareciera que aquí ya pasamos metabolismo, pero en realidad no. ¿Por qué pongo el metabolismo de primer paso antes? Por lo mismo que les decía, hay medicamentos que necesitan activarse. Entonces debemos de considerar primero el metabolismo de primer paso. Pero el metabolismo de primer paso puede ir antes o después de la distribución, ¿sí? ¿Ok? Bien. No, perdón, siempre va antes de la distribución, por eso se le llama de primer paso. Después viene solo el metabolismo como tal, ¿sí? Ya el proceso para eliminar, ¿ok?
En este caso, pues ya lo decíamos, la mayoría de los medicamentos cuando se administran llegan al torrente sanguíneo y van a llegar al hígado. Sin embargo, de aquí una gran parte también se va a ir hacia el plasma, hacia los adipocitos, y por eso es que se pueden almacenar los medicamentos, porque se almacenan en este tipo de células, hacia los fluidos que tiene la célula dentro y hacia el líquido extracelular, es decir, el líquido intersticial y obviamente a líquidos orgánicos. Por ejemplo, podemos hacer cuantificación de medicamentos en líquido cefalorraquídeo, podemos hacer cuantificación en líquido sinovial, en fluidos biliares, etcétera. Entonces, ¿puede haber una gran distribución? ¿Puede llegar el medicamento a distribuirse a todo el organismo? Sí, totalmente. Puede llegar desde el cerebro hasta la punta del dedo chiquito del pie izquierdo, hasta ahí llega, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, del grado de compatibilidad, distribución, digamos, el que pueda atravesar estas membranas fácilmente y demás, y que se mantenga sin un proceso de metabolismo. Y ya les decía yo, lo que nos importa a nosotros es ver la fracción libre. Porque esta fracción libre, entre las tres que se va a distribuir el medicamento, que es la fracción libre en plasma, la fracción unida a proteínas y la fracción intracelular, la que yo necesito evaluar es esta, porque es la que va a causar el efecto terapéutico, ¿sí? Si tengo una fracción libre aumentada, entonces el efecto terapéutico seguramente también es un muy buen efecto terapéutico. O el efecto adverso. Acuérdense que aquí el medicamento puede hacer de las suyas también. Entonces, podemos hablar también en este sentido. Y pasa de los capilares al tejido. Lo decíamos, tengo el capilar, tengo aquí mi medicamento y atravieso las células que están aquí para llegar a tal sitio o a tal tejido. O bien, si tengo este medicamento, pero yo lo tengo con la proteína, pues ya no alcanza a pasar, ya es más grande, y entonces se rechaza. Eso es a lo que nosotros llamamos fracción unida a proteínas séricas, principalmente la albúmina, como ya les decía, y que va a ser una reserva de liberación gradual. Y eso también es importante señalarlo. Cuando nosotros decimos que un medicamento está unido a proteínas, no se queda ahí totalmente, se va a liberar en algún momento dado, se tiene que dar la liberación de este medicamento para que se metabolice, ¿sí? Más allá de que haga el efecto, se tiene que metabolizar. Y la fracción intracelular, pues ya es el principio activo que se está acumulando y que está de cierta manera generando una reserva, por ejemplo, en los adipocitos, o en las fibras musculares, o en los osteocitos, o los osteoblastos, etc. ¿sí? Entonces es solamente el principio activo acumulado dentro de la célula, precisamente. Y bueno, en esta gráfica lo que nosotros podemos ver es precisamente la distribución en el sentido de la concentración en sangre, ¿sí? Vamos a ver diversas gráficas y que son muy parecidas, pero si nos vamos estrictamente a la concentración en sangre, pues nosotros vamos a poder evaluar, y creo que viene más adelante una con colores, pero vamos a ver esta. Vean, por ejemplo, y aquí podemos ver varias cosas. Podemos ver desde el proceso de la absorción. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en horas. Aquí está de 1 a 8 horas, de 15 a 30 y arriba de 120 horas. Bueno, el medicamento que sea, ¿sí? Ahorita no pongamos nombres, pero el medicamento A, el B y el C. Bueno, es más bien el mismo medicamento, pero por diferentes vías de administración. Si se dan cuenta, aquí yo lo estoy evaluando en plasma. Aquí yo lo estoy evaluando en cerebro, en corazón, en riñones, en hígado. Aquí lo estoy evaluando en músculo. Aquí lo estoy evaluando en los adipocitos. Y lo que yo les decía, los procesos de absorción pues, también pueden ser muy rápidos. Porque si yo administro un medicamento por vía intravenosa, pues rápidamente lo voy a ver aquí al 100% de su concentración en sangre. ¿sí? Y entonces va a ir decreciendo poco a poco porque aquí vienen los procesos del metabolismo, que sería esto que tenemos aquí. Pero si yo lo administro por vía oral,
Pues bueno, si yo lo evalúo en sangre, perdón, en cerebro, pues yo lo vería a este nivel. A las 10 horas, por ejemplo, yo lo vería al 50% de la dosis. ¿Por qué? Porque hay parte que no se absorbió, ¿sí? Si yo lo evalúo en el músculo esquelético, a las 30 horas, tengo más o menos el mismo nivel, 50 y tantos por ciento. Pero si yo lo evalúo en adipocitos o en hueso, por ejemplo, pues vean, a las 120 horas todavía tengo prácticamente la misma concentración. ¿Qué tiene que ver esto? Precisamente es el que yo tengo este medicamento y se fue a hueso, se fue a cerebro, se fue a corazón, se fue a músculo, etcétera. Pero resulta de que le cuesta más trabajo ser eliminado si está aquí y aquí, que sería esto, ¿sí? Cuesta mucho más trabajo. Por eso es que aquí incluso la curva ni siquiera ha bajado. Cuando ya vemos esta curva bajando, aquí ya estamos hablando de metabolismo y eliminación, ¿sí? Aquí ya se está metabolizando, ya se está eliminando, y aquí todavía ni siquiera llega a eso. Quiere decir que ese medicamento va a durar N cantidad de tiempo, en este caso arriba de 120 horas, va a quedar en el tejido, en este caso en el hueso, ¿sí? Y a veces eso es lo que se busca para tener un efecto o una acción prolongada. Por ejemplo, la rifampicina es un antibiótico que se prescribe para infecciones de hueso. Y entonces, si yo le doy a mi paciente, y haciendo una comparación, si yo le doy, por ejemplo, ampicilina y rifampicina, pues la ampicilina probablemente sí llega a plasma y rifampicina también. Ampicilina sí llega al cerebro, no, no llega al cerebro. ¿Llega al corazón? Pues sí. ¿Llega al hígado? Sí. ¿Llega a los riñones? Sí. Rifampicina llega aquí y probablemente llegue aquí. ¿Llegan a músculo esquelético los dos? Probablemente sí. A la piel, ampicilina tal vez no, ¿sí? Pero rifampicina sí. Adipocito probablemente los dos sí. Hueso, rifampicina sí. Ampicilina jamás, nunca va a alcanzar a llegar ahí. Y tiene que ver con esa capacidad de atravesar membranas, de llegar a un sitio específico. Cuando hay infecciones de hueso, rifampicina es uno de los antibióticos que se da, porque es muy, muy difícil el llegar hasta ese punto. Tienes que atravesar muchas membranas y a lo mejor si yo administré 1 gramo, aquí me llegaron 10 microgramos. Y con eso tienes para hacer el efecto terapéutico. Por eso das esta cantidad, porque sabes lo que puede llegar a ese nivel. ¿Sale? ¿Qué pasó con el resto? Se metabolizó y se eliminó. Aquí está lo que veíamos, precisamente cómo está la concentración, aquí sí, en sangre, en todos los casos, pero cambiando la vía de administración. Tenemos 4 vías de administración diferentes, y vean, por ejemplo, cómo es, aquí hay que tomar algo en cuenta que no hemos mencionado. Esto que voy a dibujar aquí es el rango terapéutico. El rango terapéutico varía dependiendo del tipo de medicamento que sea, ¿ok? Pero el rango terapéutico me dice, en este espacio es seguro y efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que tener en sangre esta concentración mínima, y a esto le llamamos concentración mínima efectiva. Ajá, esta rayita que está aquí abajo. Concentración mínima efectiva. ¿Qué es esto que vemos aquí? La concentración mínima tóxica. Y entonces esto que vemos aquí, que es un rango terapéutico, también es un rango de seguridad. Y hay que tener cuidado cuando nosotros prescribimos, administramos o tomamos medicamentos. ¿Por qué? Porque ocurre que nosotros tomamos el medicamento, pero nunca analizamos esta parte. Y entonces cuando yo tengo una administración, por ejemplo, aquí está vía oral, en una dosis normal, bueno, te la tienes que estar tomando cada cierto tiempo. Déjenme irme mejor al whiteboard para explicar. Tienes tu gráfica, y si es intravenoso, pues no hay problema, porque aquí está la concentración en sangre al 100%, por aquí anda al 50%, y pues acá está al 0%. Cuando tienes la administración intravenoso, pues va a ser así.
Ujú. Aquí vamos a poner nosotros nuestro rango terapéutico, que va a ser este de aquí, ¿sí? Y entonces yo necesito que el medicamento pues esté haciendo un efecto terapéutico cada cierto tiempo. Por eso es que los médicos dejan, por ejemplo, los líquidos intravenosos por 8 horas, porque saben que en 8 horas va a estar el efecto aquí. Y a las otras 8 horas, pues tienen que volver a administrarlo para que el efecto no caiga, ¿sí? Para que se mantenga esta concentración en la sangre. Entonces, eso es IV. Pero si es vía oral, por ejemplo, pues yo voy a administrar el medicamento en el tiempo cero, este es mi tiempo, en el tiempo cero y va a empezar a subir. Ah, es que ese medicamento no me hace, pues no te hace luego porque se está absorbiendo, lo que platicábamos hace un momento. Sube y luego baja. Si se dan cuenta, en este caso específicamente, no estamos alcanzando el efecto máximo, la concentración mínima tóxica, ¿ok? Entonces el médico es cuando te dice, te vas a tomar el medicamento cada 6, cada 8, cada 12, porque lo que está buscando es que cuando esto empiece a bajar, tú ya te hayas tomado el otro medicamento y esto empiece a subir. Y de alguna manera compensar el que ya se eliminó. Recuerden que la bajada es eliminación, la subida es absorción. Y lo de en medio es la distribución. Esto es el torrente sanguíneo. Y esto es mi rango terapéutico. Entonces, si yo me tengo que estar tomando el medicamento cada cierto tiempo, el médico lo que espera es esto. Y si nosotros somos objetivos y observamos, la concentración se mantiene en un nivel específico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que el paciente, y vamos a pensar en un paciente tal vez con algún problema psicológico o mental, ¿sí? Se le olvida. Ay, ya me tomé la tableta. No, creo que no. Bueno, pues como resulta que no se acuerda si se la tomó o no, se la vuelve a tomar, pero se la toma antes del tiempo que le toca. Entonces, si se dan cuenta, aquí todavía había, a este nivel, todavía teníamos todo esto de concentración. Y entonces, ¿qué ocurre? Se potencializa el efecto y esto empieza a subir. Y como esa ya la tomó bien, pues este efecto ya quedó arriba. Y cuando le empieza a tomar, todavía queda medicamento y empieza a subir, ¿sí? Y vuelve y empieza a subir. Y entonces aquí ya hablamos de una intoxicación. Entonces hay que tener cuidado de respetar. Caso contrario, resulta que el paciente pues pensó que ya se la había tomado, pero en realidad no. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que se la va a tomar hasta acá. Ya no se la tomó aquí, se la tomó hasta acá. Y entonces, pues el efecto es el mismo, pero aquí ya quedó una brecha y por lo tanto la concentración en sangre disminuyó y hay que volver a retomar el ciclo para que volvamos otra vez al nivel que esperábamos. Por eso es importante ajustarnos a los tiempos. Si el médico dice cada 8, pues cada 8 y hacer lo posible porque sea cada 8. ¿Ok? Nadia, no te me distraigas, porfa. Entonces, eso tiene que ver con esto que veíamos aquí. Cuando nosotros administramos por diferentes vías, también los procesos de absorción son diferentes. La intravenosa pues sería como que pues lo ideal porque es rapidísimo, ¿sí? En tiempo cero está en sangre. Incluso estamos por arriba a veces de la dosis, pero como baja rápidamente pues no hay tanto problema. En la parte intramuscular se absorbe, o sea que este es un tiempo de espera, ¿sí? Este es un tiempo de espera, este es un tiempo de espera y por eso es que decimos, es que el medicamento todavía no me hace. Me la tomé hace media hora y todavía no me hace, porque estamos hablando y observando precisamente de los procesos de absorción. ¿De acuerdo? Entonces, si ya me pasé, estoy hablando de una intoxicación o de una sobredosis. Si estoy por abajo, entonces una infradosificación. No alcanzo a llegar a la dosis mínima necesaria para generar el efecto terapéutico. Aquí en este rango es el efecto terapéutico y es lo que yo tengo que buscar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vale? Bueno. Ahora sí, ya viene el proceso de metabolismo. Una vez que ya llega el medicamento y hace el efecto, se une con el receptor, hace clic y toda la cascada que vamos a ver más adelante, se libera. Y recuerden que los procesos de unión receptor
son procesos dinámicos, no está, vaya, no se quedan pegados los fármacos al receptor, se tienen que estar liberando y esto es cuestión de milisegundos. Hacen clic y se liberan, hacen clic y se liberan. Entonces, aquí lo que vemos es que una vez que se libera, a veces pasa que la misma unión al receptor modifica la molécula o la deja susceptible para metabolización. Y normalmente hemos hablado del metabolismo que ocurre a nivel hepático, pero por ejemplo, en las uniones sinápticas vamos a tener enzimas capaces de metabolizar. Entonces, la mayor parte del metabolismo la vemos en el hígado, sí, pero no solamente ocurre ahí, ocurre en todas las células donde nosotros vamos a ver la acción precisamente de este fármaco, pero normalmente lo llevamos o lo enfocamos a la parte de el hígado, ¿sale? Y en este caso ya lo habíamos comentado que implica la transformación del fármaco de manera total o de manera parcial por acción enzimática. Siempre que hablemos de metabolismo, sea en bioquímica de nutrición como la que vimos hace un año o farmacología, tenemos que ver y hablar de enzimas. ¿Sí? El metabolismo siempre implica enzimas, sustratos, productos y ese tipo de reacciones que van a ocurrir. Entonces, en este caso, el fármaco se va a unir a un receptor, a una enzima, y esta enzima va a transformarlo, tal cual lo veíamos con la glucosa, por ejemplo, que de un hexágono se rompía y ahora eran cadenas lineales, y luego se rompía y luego eran más cadenas. ¿Sí se acuerdan de esa parte o no? De la glucólisis. Es lo mismo, ¿sí? Solo que con moléculas diferentes. Bueno. Y entonces aquí es donde nosotros podemos ver las interacciones farmacológicas. Estas las vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que las interacciones farmacológicas tienden, por ejemplo, a favorecer la ocupación o el uso de ciertas enzimas. Tenemos nosotros a nivel hepático una gran familia de enzimas, que son las enzimas del citocromo P450 o las CYP3A4, que son las mismas, 3A4. Lo pueden encontrar así, lo pueden encontrar como citocromo P450. Y es una superfamilia, así se le llama, una superfamilia de enzimas que se van a encargar de degradar y de metabolizar, ¿sale? Tenemos dos fases principales, la alteración de la estructura química y la conjugación polar. Esto me sirve para que ya se inactive, ¿ok? De cierta manera, porque acuérdense que podemos tener metabolitos activos que no sean benéficos o que sí lo sean. Y esto me sirve para eliminar. Esta fase es fundamental porque me sirve para eliminar. Le agrego grupos polares, es decir, lo hago más afín a que se elimine. Y como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el metabolismo nos ayuda para garantizar la producción de tamaño, polaridad, que es esto que tiene que ver aquí, y estructura del fármaco para favorecer eliminación. Es decir, hablar de metabolismo es hablar de preparación para la eliminación. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Y entonces esto es lo que tenemos nosotros, la parte de nuestro fármaco, y esto es algo que nosotros hemos estado comentando reiteradamente. Tenemos un fármaco que va a entrar al organismo por alguna vía de administración, sea cual sea, viene el proceso de la distribución y después viene el proceso del metabolismo. Esta es la fase 1 y estas son las reacciones que pueden llegar a ocurrir, que transforman al medicamento, que transforman al fármaco, a la molécula o al principio activo como tal. ¿Ok? Y entonces, cuando se oxida, cuando se hidroxila o cuando se hidroliza, cambia de forma. Con que ya le quitemos una molécula o un elemento, un grupo OH, por ejemplo, ya cambia, ya es algo diferente. Y ese diferente puede generar algo como un metabolito activo, benéfico o no, o un metabolito inactivo. ¿Ok? Habrá medicamentos que tengan que pasar forzosamente, como le indica la flecha de color amarillo, a la fase 1. Y que de ahí directamente se vayan a la eliminación. ¿Ok?
Por otro lado, podemos tener medicamentos que pasen de la fase 1 a la fase 2, que es la de conjugación, y posteriormente a la eliminación, ¿ok? Finalmente puede haber medicamentos o fármacos que pasen directamente hacia la fase de conjugación, es decir, hicieron su función, se unieron a su receptor, se evidenció tal o cual, digamos, actividad metabólica con el medicamento o tal actividad farmacológica y llegaron a la metabolización y se conjugaron y se eliminaron. Ahora, recuerden algo muy importante. Habitualmente nosotros estamos haciendo nuestra representación del metabolismo enfocada en el hígado, pero no es el único sitio en el que podemos ver metabolismo. Prácticamente en todos los sitios orgánicos que nosotros vamos a ver la acción del medicamento, la acción del fármaco, ahí mismo vamos a ver precisamente la acción del metabolismo. Participan, entre otras muchas, pues un grupo de enzimas muy importantes que son la citocromo P450 o el conjunto CYP3A4, que es básicamente lo mismo. Entonces, cuando hablemos de esto, de la CYP3A4, de la citocromo P450, estamos hablando de metabolismo y estamos hablando de oxidación, hidroxilación, hidrólisis o conjugación, ¿sale? Recuerden que la conjugación es para aumentar la polaridad de la molécula, para que nos ayude precisamente a su eliminación. Entonces, en estos casos se puede agregar, por ejemplo, ácido glucurónico para modificar. Y si ustedes recuerdan y ustedes observan en esta parte, pues esto parece como de la glucosa, ¿sí? Es algo similar o derivado de. Entonces, eso tiene que ver también, todo lo que ustedes ya aprendieron en la parte de bioquímica, pues es algo que hay que poner en función ahorita, ¿sí? Cuestiones muy similares, pues son las que van a tener este tipo de unión a ese tipo de moléculas. Ahora, hay otras moléculas que tal cual entran, generan su acción terapéutica y son eliminados sin cambio, ¿ok? Suele ser algo, digamos, que puede llegar a pasar, ¿sí? Pero normalmente cuando hablamos de un metabolismo, pues estamos hablando de una transformación como tal para poder eliminar, ¿ok? Después viene, ahora sí, ya el proceso de eliminación. Ya con esto terminamos, digamos, este largo camino que hemos estado revisando. Hacemos un recuento de la absorción, cómo llega al tubo digestivo, puede ser esófago, bueno, boca, esófago, estómago, intestino y demás. Por inhalación, por ejemplo, estos broncodilatadores para las personas que sufren de asma, son precisamente esto, van a llegar directamente al sitio de acción, que a donde necesitamos es dilatar, es decir, abrir cavidad alveolar para captar una mayor cantidad de oxígeno y evitar que la persona sufra algún daño. O por inyección, por algún inyectable en alguna zona, porque puede haber en el brazo, en el glúteo, en el estómago, hay distintos sitios de administración por inyección. Después se va a distribuir, y aquí lo podemos ver, aquí nos dice incluso que por circulación portal o por vena porta se distribuyen, pero, y lo platicábamos en su momento, aquí una de las cuestiones importantes es esta, ¿sí? El entender que es el medicamento o el fármaco libre en plasma el que va a estar ejerciendo la acción terapéutica, y eso es algo muy importante a señalar. ¿Por qué? Porque viene esa parte donde nosotros queremos ver la acción terapéutica, y si mi medicamento, mi fármaco está unido a proteínas, pues ya está ocupando un espacio, ya no es compatible con el receptor. Algunos medicamentos pueden estar entrando y saliendo de ciertos tipos celulares, como puede ser los glóbulos rojos, pero lo que nos importa a nosotros, porque es el que está ejerciendo la acción terapéutica, pues es el medicamento, el fármaco libre. Y bueno, este se va a ir a los tejidos inactivos, es decir, toda esta parte que hemos platicado de que si el medicamento, cómo sabe que me duele, etcétera, etcétera, bueno, tiene que ver precisamente con esto. Y lo que nos interesa en el mecanismo de acción es esto, ¿sí? Que se generen este tipo de complejos de medicamento receptor, ¿sale?
Entonces, cuando llegamos ya a la cuestión biliar, a la materia fecal, a la orina, ¿sí? Incluso a la respiración, es decir, a la exhalación, ahí también va parte de los medicamentos, ¿ok? Ahorita en la actualidad, bueno, hay un grave problema porque eh, sabemos que ha habido un descontrol en el sentido de la antibioticoterapia, y que por eso hay mucha resistencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también todas estas descargas de cuando nosotros vamos al baño a obrar o a orinar, pues ahí va parte del antibiótico, va parte del medicamento, y esto al final de cuentas llega en algún momento a los cuerpos de agua cuando no hay un tratamiento correcto, y esto ha generado y se ha visto que ha generado una mayor resistencia también, aunque ya sea algo que esté metabolizado. Se excreta, hemos visto varias vías: orina, bilis, heces fecales, exhalación, sudor, lágrimas, ¿sí? Y vamos a tener precisamente estas vías funcionando todo el tiempo para poder eliminar. Obviamente por alguna vía puede salir más medicamento que por otra vía, si lo podemos decir de esta manera, ¿sí? Se va a excretar, se va a eliminar cierto porcentaje. Habrá sustancias que tengan un proceso de bioacumulación, por ejemplo, el mercurio, que es uno de ellos, se bioacumula, es decir, difícilmente lo vamos a eliminar. Por eso, cuando comemos mucho atún, pues estamos expuestos a una bioacumulación por mercurio, por la cantidad de mercurio que pueden tener este tipo de peces como el atún, ¿sale? Entonces, por eso siempre hay que buscar que tengan los certificados de calidad de estos productos para evitar consumir ese tipo de alimentos contaminados. Bueno, y hay que tener muy en cuenta la cuestión de la función renal. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a tener un control de fluidos y solutos a partir de esto. Todo llega aquí, ¿sí? Y se filtra, es un filtro esto para nosotros, y precisamente cuando nosotros ponemos a trabajar demasiado el riñón, pues podemos también afectarlo. En algún momento hemos escuchado tal vez que es necesario tomar 2 litros de agua diarios, ¿sí? Bueno, hay que tomar lo que el cuerpo nos pida. ¿Por qué? Porque podemos generar hiperhidrosis y podemos poner a trabajar más de la cuenta a los riñones. No con esto quiero decir que no tomemos agua, sino que hay que evaluar esa parte también. Y si sabemos que tenemos un paciente renal, pues también es muy importante tratar de buscar medicamentos que se eliminen por otro tipo de vía, ¿sí? Lo menos posible de estar cargándole el trabajo a los riñones para no generar un daño mayor, ¿sabe? Nos ayuda también en este caso los riñones a la presión sanguínea. Lo veremos más adelante cuando veamos los antihipertensivos. Vamos a ver un poquito de la participación de los riñones precisamente. Nos ayuda a mantener el equilibrio ácido-base, y esto tiene que ver con los electrolitos que nosotros tomamos. Cuando alguien se hospitaliza, habitualmente el médico solicita que le pongan suero, ¿sí? Lo que conocemos como el suero o los líquidos. Bueno, estos sueros o estos líquidos tienen solutos como el cloro, como el sodio, como el potasio, el magnesio, o lo que nos haga falta que el médico lo determine. Y entonces este equilibrio entre los iones y los protones, ¿sí? Perdón, los electrones y los protones, pues tiene que ver mucho también con el estado en el que nos encontremos. Entonces, pues si necesitamos más de esto o más de esto o más de esto, pues el médico es quien lo determina. Y esa parte también nos ayuda a controlarla el riñón. Cuando nosotros, por ejemplo, somos muy adeptos a tomar Coca-Cola. Cuando una persona toma mucha Coca-Cola, a lo largo del tiempo tiene un riesgo, un factor de riesgo aumentado para formar cálculos biliares, tal vez lo han escuchado. Y entonces eso es precisamente por el intercambio. Estamos agregando más sal de la que podemos, y entonces se queda acumulada y se forman los cálculos renales, que pues son muy dolorosos cuando un paciente los tiene. Funciones endocrinas, porque aquí también vamos a ver que se secreta, es una glandulita que está aquí arriba y es la que secreta la glándula, secreta hormonas suprarrenales, que también van a estar enfocadas en ese tipo de control, digamos, fisiológico de ciertas funciones muy características. Eliminación de productos de desecho, bueno, pues obviamente aquí ya lo vemos y lo evidenciamos con los medicamentos, y un metabolismo de los medicamentos. También hay medicamentos que se van a metabolizar aquí. Por eso les digo, o sea, normalmente
lo vemos y lo llevamos a la parte del hígado. Sin embargo, no hay que dejar de lado que tenemos precisamente a los otros órganos que también pueden llegar a metabolizar. Y bueno, a grosso modo, pues el riñón puede generar filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Esto es importante y sobre todo es importante en el sentido de entender dónde ocurre cada una de estas funciones. La primera en la nefrona, la segunda en el túbulo proximal y la tercera en el túbulo proximal y distal, porque mucho del control a nivel cardiovascular viene dado por los riñones. Por eso es que cuando empezamos a ver una falla renal, pues también empezamos a ver fallas cardíacas o ese tipo de eventos al paciente. Entonces, por ejemplo, un fármaco o una parte del fármaco se puede reabsorber y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingerimos un medicamento, ¿sí? La idea es que entre, haga el efecto y se elimine. Y si se está reabsorbiendo, pues eso está poniendo a trabajar más y más al riñón. Ahora, hay medicamentos que podemos administrar, por ejemplo, por vía cutánea o subcutánea, y que aún así se van a reabsorber a nivel del túbulo proximal o a nivel del túbulo distal. ¿Ok? Bien. Entonces, hay que entender el proceso de eliminación a partir de las gráficas que hemos visto y lo hemos dicho. En esa Profe, parte que antes sube, de que siga, ¿le puede regresar un poquitito? ¿listo? Y ya. En esta parte el medicamento sube, genera la acción terapéutica o llegamos al máximo de concentración y luego baja. La bajada, en este caso, cuando hablamos de eliminación, es la que nos importa. ¿Qué tanto se mantiene? Si ustedes observan, la línea roja que ya traía la imagen, pues ya viene con una tendencia hacia la baja, porque es lo que se está directamente metabolizando y eliminando. Entonces, en esta curva que estamos viendo aquí, vienen estos dos procesos, el metabolismo y la eliminación. Y podemos hacer una cuantificación, esa parte la hacemos en un laboratorio especializado que se encarga precisamente de hacer este tipo de estudios, observar cuánto tiempo se mantiene el medicamento en el organismo del paciente, cuánto tiempo tardamos en eliminar. ¿Por qué? Porque aquí también el hecho de que el medicamento no se elimine quiere decir que puede haber un retrabajo por parte del hígado, de riñones o de algún órgano en particular que esté metabolizando. Puede implicar también acumulación, puede implicar cierto tipo de digamos, afecciones directas en nuestro paciente. Entonces debemos de considerar muy bien esa parte, ¿sale? Bueno, con esto nosotros terminamos el proceso del ADME, ¿sí? Del proceso de la absorción, distribución, metabolismo y expresión, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta?